Mucha atención, hay noticia de última hora en Venezuela. El jefe de prensa de Carlos Vecchio acaba de confirmar su captura al coordinador político de Voluntad Popular. Vamos en este momento a Caracas en directo con Carlos Eduardo Sánchez, que tiene más información. Carlos Eduardo. Soraya, amigos televidentes, reconfirmo la información, o corrijo la información. Se confirma que se emitió la orden de captura en contra de Carlos Vecchio, es el coordinador político nacional del movimiento Voluntad Popular, organización de militancia política del líder opositor Leopoldo López. Lo que se confirma, Soraya, amigos televidentes, es que ya está en físico la orden de captura contra este dirigente político. Esto, pues, se presume que tiene que ver con ese delito de asociación para delinquir que requiere 3 personas al menos vinculadas al delito para poder, pues, continuar con el proceso que enfrenta, en este caso, el líder de esta organización política, Leopoldo López. Por eso también podría confirmarse en las próximas horas, pues ya en físico, ante las autoridades del Partido Voluntad Popular, la orden de captura también contra el general Antonio Rivero, general en situación de retiro del ejército venezolano, pero ahora activista político de esta organización Voluntad Popular. Hay que comentar otras noticias del día de hoy, Soraya, amigos televidentes. El movimiento estudiantil venezolano que se opone a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, pues le dio una respuesta a la propuesta que hizo la noche de ayer Nicolás Maduro de diálogo nuevamente con el llamado que hizo a la conferencia de paz. Con una masiva concentración en la avenida Venezuela del Rosal, el movimiento estudiantil dijo que sigue en pie de lucha, rechazando la represión y exigiendo la libertad de los llamados presos políticos y, por supuesto, de todos los jóvenes que han sido detenidos durante las últimas semanas. Son más de 700 detenciones que se han dado durante las protestas a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a escuchar a continuación a Juan Requesén, es el líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. El día de ayer una compañera, mientras se producía una cadena nacional en la conferencia por la paz, en la supuesta conferencia por la paz, una compañera de San Cristóbal fue herida de bala por funcionario de la Guardia Nacional. Nuestra compañera fue herida en el hombro izquierdo, ya se encuentra estable, ya se encuentra bien. Sin embargo, denunciamos ante el mundo que cómo es que el gobierno convoca una conferencia por la paz y mientras transcurre la cadena una compañera resulta herida de bala. Continúa el balance. Estamos hablando de más de 680 detenidos, el balance a esta hora. Estamos hablando de los mismos casos de tortura que venimos hablando desde hace días, 15 muertes y más de 500 heridos en todo el país. Por supuesto, nosotros diariamente presentamos cifras oficiales. Hoy al final de la tarde volveremos a dar el informe oficial y nosotros le decimos a Nicolás Maduro y al señor Rodríguez Torres: garanticen la seguridad de este pueblo, garanticen que estas protestas legítimas no sean criminalizadas, ni violentadas, ni reprimidas. Aquí estamos todos los estudiantes del país protestando en paz, protestando pacíficamente, y la respuesta de los cuerpos policiales ha sido represión, ha sido detenciones y ha sido tortura. Nosotros le decimos al gobierno nacional: respeten el derecho que tenemos los venezolanos a ejercer la protesta y exigir mejor calidad de vida. Queremos salir de estos locos, tienen el país arruinado, aquí no hay vida, aquí no hay salud, aquí no hay comida, aquí no hay nada. La delincuencia que tenían lutado día a día en muchos hogares, el desabastecimiento en todo, y hasta en el mismo mercado que uno vaya, que tiene que hacer cola ahora, que tiene que ser con un número de cédula controlado para poder comprar en un mercado, que eso no es posible si el mismo gobierno nos está controlando para comprar. Mira, la educación que se está dando, que dice el gobierno que está dando, que es una educación mediocre. Que tanta gente no puede ser oligarca, los oligarcas son pocos, ricos, gente de todos los estratos. Que yo venía en el metro y el metro venía full de gente que se bajó para acá, y yo vengo del oeste porque venía del colegio de ingenieros. Esa es gente que no es oligarca, la mayoría de la gente que está aquí no es oligarca, que ya estamos cansados, pues, por la inseguridad sobre todo. Bien, amigos televidentes, Soraya, ahí también escuchábamos el testimonio de las personas que apoyan la protesta estudiantil, las razones para seguir en la calle y la respuesta concreta de los líderes estudiantiles venezolanos al gobierno. No habrá diálogo si la Guardia Nacional continúa en la calle, pues arremetiendo contra las manifestaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Es la información, Soraya, que yo puedo ofrecerse a esta hora desde la capital venezolana. Tenga usted muy buena tarde. Claro que sí, Carlos Eduardo, quiero agradecerle por su información y más adelante regresaremos con usted con esa noticia de última hora sobre la orden de captura que fue emitida contra Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular. Estamos tratando de comunicarnos a Venezuela para tener una reacción sobre esta noticia.
Entre tanto, con motivo de la conferencia de paz celebrada ayer en el Palacio de Miraflores y convocada por Nicolás Maduro, representantes de los diferentes sectores del país expusieron su visión sobre la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. Los diferentes sectores que asistieron mostraron su disposición para trabajar con el gobierno venezolano, frenar la crisis e intentar corregir mediante el diálogo los errores del pasado. Estas fueron algunas de las declaraciones que se escucharon ayer en esta conferencia de paz. Nuestro país no está bien, presidente. Nuestro país nos estamos matando entre venezolanos y eso es grave. Y yo creo que el país en este momento requiere de una reflexión profunda en lo que está ocurriendo, si me lo permite, en la parte económica. Primero, el desabastecimiento. Segundo, la inflación. Tercero, la inseguridad ciudadana. Usted tiene una responsabilidad como jefe de Estado, como el primer responsable de calmar los ánimos de este país. Hace falta, digamos, también que haya una comisión de la verdad en la parte económica. Tenemos unas grandes contradicciones y yo le pido que realmente haya una comisión de la verdad. Vamos a seguir teniendo diferencias, presidente. Vamos a seguir enfrentados a una política económica que no toma decisiones adecuadas a nuestra forma de ver las cosas. Y ustedes seguirán profundizando en un modelo que a nuestro juicio ha fracasado en varios momentos. No podemos descuidar la importancia que tiene la economía para el bienestar y la prosperidad de los venezolanos. Más adelante regresamos con esta información. Por ahora quiero retomar la noticia de última hora, la orden de captura contra Carlos Vecchio, coordinador nacional de Voluntad Popular. Tenemos a esta hora en la línea a David Smolaski, director nacional del Partido Voluntad Popular y alcalde de Latillo. Señor Smolaski, ¿qué información tienen sobre esta información que nos llega de última hora? Bueno, es la última ola de represión y de persecución por parte de un gobierno que sistemáticamente busca aniquilar a Voluntad Popular. Ya la semana pasada tuvimos pues, lo que fue la captura de Leopoldo López. Ya se había dicho que Carlos Vecchio y Antonio Rivero, los miembros de Dirección Nacional de nuestro partido, también estaban siendo perseguidos, así como muchos otros de nuestros dirigentes regionales, y se acaba de confirmar la orden de captura a Carlos Vecchio, donde, entre otras cosas, lo acusan de asociación para delinquir, ¿no? Nuevamente nos vemos en Venezuela pues ante un poder judicial completamente pisoteado al Ejecutivo Nacional. Por eso es difícil hablar de democracia en Venezuela cuando no hay separación y autonomía de los poderes públicos, cuando no hay libertad de expresión y cuando se reprime y se persigue a cualquiera que alza la voz y lo alza de manera pacífica y no violenta. Si algo les puedo asegurar yo es que Carlos Vecchio es un hombre íntegro, que es inocente, que cree profundamente en sus protestas pacíficas y no violentas, que cree profundamente en la democracia, que tiene unas convicciones de que Venezuela se recupere la libertad, y como ha dado, y así como le ha dado la lucha con Leopoldo López y con otros activistas de Voluntad Popular, hoy el gobierno injustamente lo señala y se confirma lo que veníamos diciendo hace varios días de nuestro partido. ¿Se basa esta orden de captura con los cargos de asociación para delinquir? O sea, ¿por qué? Bueno, el gobierno nacional siempre puede montar cualquier olla desde el punto de vista judicial. Evidentemente esto es un parapeto, evidentemente, pues nuevamente, insisto, pues un sistema judicial que está pisoteado por el Ejecutivo, un sistema judicial que no es autónomo y no es independiente. Por eso cuando Nicolás Maduro habla en Venezuela que hay una democracia plena porque hay 19 elecciones, pues la democracia hoy por hoy es mucho más que elecciones, es separación y autonomía de los poderes públicos, es garantía de los derechos humanos, es garantía de los derechos civiles, es libertad de expresión. Bueno, todos esos temas hoy en Venezuela están muy frágiles o son inexistentes, y ahora Carlos Vecchio pues es la última víctima o es la última que señala el gobierno, pero eso a Voluntad Popular no los va a callar, no nos va a doblegar ni nos va a arrodillar, al contrario, eso le da mucha más fuerza a nuestros activistas en el partido y sobre todo a los millones de venezolanos que queremos vivir en paz, que queremos vivir en libertad y que queremos vivir en democracia, a seguir protestando de manera pacífica, de manera no violenta. Es increíble cómo el gobierno no tolera, porque esa es la palabra, no tolera ninguna protesta o no tolera ningún dirigente que alce la voz para criticar sus políticas, y lo único que le queda entonces a Nicolás Maduro es ordenar estas órdenes de captura.
Señor Smolarsky, ¿sabe usted cómo se encuentra el señor Carlos Vecchio? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? ¿Se hará una entrega voluntaria, al igual que lo hizo el señor Leopoldo López? ¿Qué información tienen ustedes en este momento? Primero es importante para todos los que a esta hora nos escuchen que Carlos Vecchio se encuentra bien. Primero está bien de salud y en segundo lugar sigue manteniendo sus convicciones. Él está, pues como pasó con Leopoldo López también, reunido con sus abogados. Ya pues tocará a él mismo o al partido, que también pues tendremos una reunión para anunciar acciones al país, pero que ya sí puedo adelantar que le quede muy claro a los venezolanos que Voluntad Popular no va a abandonar la calle, que Voluntad Popular sigue impulsando las protestas pacíficas y no violentas, que Voluntad Popular sigue estando del lado de la justicia, del lado correcto de la historia, del lado de los que queremos vivir en libertad, del lado de los que queremos vivir en democracia, del lado de aquellos que sufren de la inflación más alta de América Latina, del lado de aquellos que hoy sufren la escasez y no encuentran un producto, del lado de aquellos que en Venezuela sufren de la inseguridad y por eso tantas familias se han separado y nosotros no podemos dejar de obligar por un gobierno que lo único que le está quedando es la represión, es la persecución, es el encarcelamiento para silenciar a quienes pensamos y nos pensamos de manera diferente. Señor Smolarsky, ¿temen ustedes una ola de órdenes de captura contra todos los líderes de la oposición y del partido Voluntad Popular? Bueno, fíjate, tuvimos lo de Leopoldo López la semana pasada, se confirmó hoy lo de Carlos Vecchio. Otro miembro de Dirección Nacional de nuestro partido, Antonio Rivero, quien estuvo hace unos años general retirado en la Fuerza Armada, también está siendo perseguido. Varios de nuestros dirigentes regionales, como es el caso de Lester Toledo en el estado Zulia, el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, inclusive quien les habla, que es el alcalde del municipio de Atillo, también hemos sufrido amenazas. Ahora esto trasciende a Voluntad Popular. En todas estas semanas hemos tenido cientos de heridos, cientos de detenidos, 14 personas han fallecido. Solamente hoy en Caracas van más de 20 heridos después de las últimas protestas estudiantiles y juveniles. Y siempre he comentado además que todo lo que hacemos hoy en Alternativa Democrática pareciera que tenemos un número y lo que varía es en el tiempo donde nos va a llegar esa persecución. Desde el 14 de abril del año pasado, cuando hubo elecciones presidenciales, bueno, Richard Mardo en la Asamblea Nacional le allanaron la inmunidad parlamentaria. Hoy María Corina Machado tiene una amenaza de allanarle la inmunidad parlamentaria. El equipo cercano, Enrique Capriles Radonsky, también ha sufrido de persecuciones, como es el caso de Alejandro Silva, como es el caso de Oscar López. Entonces, ante esta situación, evidentemente el gobierno busca doblegarnos, busca silenciarnos, busca arrodillarnos, pero donde tiene que estar nuestras fortalezas, nuestras convicciones de seguir luchando para vivir en democracia, para vivir en libertad y para darle a nuestros hijos un país completamente diferente al que hoy lamentablemente hoy estamos sometidos los venezolanos. Señor Smolarsky, ¿cómo se enteran en Voluntad Popular? ¿Cómo se entera el señor Carlos Vecchio de esta orden de captura? ¿Fue notificada? ¿A dónde fue llevada? ¿Quiénes les informaron? Bueno, ya desde la semana pasada, inclusive el mismo día de la entrega de Leopoldo López, ya pues se había hablado de una orden de captura. Recuerda que un día antes de la entrega de Leopoldo López, la sede nacional de Voluntad Popular sufrió de 3 allanamientos ilegales. Y digo de 3 allanamientos ilegales porque nunca hubo una orden para entrar a nuestra sede. De hecho, al hacer allanamientos ilegales se puede decir que se robaron, porque no queda otro calificativo, computadoras, celulares, documentos, etcétera. Inclusive 2 personas estuvieron secuestradas, porque al hacer un allanamiento no se puede hablar que estuvieron detenidos. Cuando hubo esos 3 allanamientos ilegales, preguntaron por algunos de nuestros dirigentes y uno de ellos fue Carlos Vecchio. Ya para horas después que se entregara Leopoldo López y al día siguiente pues se había hablado de esta orden de captura en los tribunales. Al ser esto un sistema donde, insisto, no hay separación y autonomía de los poderes públicos, pues a veces son especulaciones, son rumores, fiscales dicen, fiscales van, etcétera. Y bueno, y hoy se confirma esta información contra nuestro coordinador político nacional de Voluntad Popular, que insisto, es un hombre íntegro, un hombre de principios y de valores, y es un hombre que es inocente y que jamás se ha prestado para ningún tipo de actos violentos como hoy lo acusa el gobierno nacional. Señor Smolarsky, usted me dice que Carlos Vecchio está bien. ¿Ha podido usted hablar en estos últimos minutos en que se confirma esta orden de captura? ¿Y qué le dijo pues a la gente, a sus compañeros de Voluntad Popular? Mira, no he hablado en los últimos minutos con Carlos Vecchio, pero sí te garantizo, insisto, que está estable de salud, sí te garantizo pues que está reunido con sus abogados, sí te garantizo también que es un hombre
que no está dispuesto a doblegarse ni a arrodillarse ante este sistema opresor que estamos viviendo en Venezuela. Y bueno, por las redes sociales y lo que nosotros hemos podido hablar en estos últimos minutos con los activistas, es a que se llenen de fuerza, es a que no abandonen la lucha, es a que sepan que nosotros estamos dando pues una pelea sin de verdad caer en exageraciones históricas, justamente por recuperar la democracia y la libertad en nuestro país, porque definitivamente Venezuela merece vivir mejor. No merecemos esta situación económica que tenemos con la inflación más alta de América Latina, no merecemos que Caracas sea la capital más peligrosa del mundo por sus índices de criminalidad, no merecemos que todos los poderes públicos estén controlados por el Ejecutivo Nacional y tengamos los niveles de impunidad. E insisto, protestar, manifestar, marchar, como lo hemos venido haciendo, no es ningún delito, no es ningún crimen, como lo quiere hacer ver Nicolás Maduro. Señor Smolansky, deme unos segundos porque aquí en NTN 24 logramos conseguir el documento de la orden de captura contra Carlos Vecchio, coordinador del partido Voluntad Popular. Esta es la orden de captura del señor Carlos Vecchio. Se dice que se acordó una orden de aprehensión en contra del ciudadano Carlos Alfredo Vecchio Denari, con cédula de ciudadanía 6.633.000, por el delito, por la presunta comisión del delito de determinador, incendio intencional previsto en el artículo 343 del Código Penal, instigación pública, artículo 285, y daños previstos en los artículos 473 y 474, concatenados con el artículo 83, último aparte, y asociación previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, financiamiento al terrorismo con las agravantes previstas en los artículos 27 y 29 originales 3 y 7 del antedicho texto legal. Esta es, pues, la orden de captura que obtuvo NTN 24 a Carlos Vecchio, coordinador del partido Voluntad Popular. Señor Smolansky, estos son los mismos delitos por los que fue también solicitada la orden de detención de Leopoldo López. Sí, exactamente. Esta orden de aprehensión a Carlos Vecchio es por los mismos delitos que se le acusa a Leopoldo López. Y nuevamente, como te digo, pues es un parapeto, como decimos acá en Venezuela, es una olla. Es nuevamente, y no me cansaré de decirlo, es otro reflejo de la falta de autonomía de los poderes públicos, un poder judicial completamente sometido al Ejecutivo Nacional, y nosotros lucharemos por que Carlos Vecchio se mantenga libre. Es un hombre íntegro, es un hombre inocente, y acá al gobierno sencillamente no le queda otra cosa que reprimir y perseguir a quienes pensamos y nos expresamos de manera diferente, ya que es imposible ocultar el desastre económico, social y político que vivimos en Venezuela. Señor Smolansky, ¿cómo se encuentran en este momento las ciudades de Venezuela tras conocerse esta noticia? Porque pues continúa mucha gente en las calles aún protestando por la captura de Leopoldo López hace cerca de 8 días, 9, 10 días. ¿Cuál es la situación y qué esperan que vaya a pasar ahora con esta nueva orden de captura contra un líder de la oposición y del partido Voluntad Popular? Todos estos días ha habido manifestaciones. Ayer, por ejemplo, en 10 ciudades del país hubo cientos de miles de mujeres salieron vestidas de blanco, precisamente exigiendo el cese a la represión, a la tortura y a la persecución. Hoy una marcha estudiantil, juvenil, completamente pacífica, no violenta, que sigue estando en estos momentos pues bajo los gases lacrimógenos, y para el momento manejo que hay poco más de 20 heridos. Otras ciudades como Barquisimeto, San Cristóbal, Valencia, Maracaibo, ha habido distintas manifestaciones, y bueno, evidentemente es la mayor expresión de la indignación que hoy sentir millones de venezolanos ante lo que plantea Nicolás Maduro.
Señor Smolansky, siguen ustedes pese a esta ya segunda orden de captura contra un líder de la oposición, firmes en su voluntad de seguir exigiendo estos cambios para Venezuela. Pues mucho más, porque cuando el gobierno captura a Leopoldo López la semana pasada o sale esta orden de aprehensión a Carlos Vecchio, confirma nuestra teoría que nosotros podemos hablar de democracia en Venezuela. ¿Saben ustedes si esta otra orden de captura, que usted me dice que también había rumores desde la semana pasada contra este general, también se pueda estar dando en las próximas horas? Posiblemente, si manejamos la información de que está siendo perseguido, los cuerpos de seguridad del Estado están bien activados buscando a Antonio Rivero, y en general, como digo, acá no solamente se trata contra voluntad popular, sino han sido en estos días cientos de detenidos, cientos de heridos, 14 personas fallecidas, y cualquier dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática va a estar bajo la lupa del gobierno para reprimirlo y para perseguirlo. Señor David Smolansky, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular y alcalde de Atillo, quiero agradecerle por haber estado aquí en la tarde de NTN 24 con esta noticia, pues desde última hora, la orden de captura contra el líder de Voluntad Popular, coordinador de Voluntad Popular, Carlos Vecchio. Teníamos en NTN 24, obtuvimos el documento de la orden de captura contra Carlos Vecchio por varios delitos, entre ellos asociación para delinquir. Está pues la misma orden de captura que fue dictada hace más de una semana contra el líder de la oposición también, Leopoldo López, quien se encuentra detenido. Hacemos una pausa en la tarde de NTN 24, ya regresamos con mucha más información.